Pues buenos días, ¿cómo están? ¿Ya listos para continuar con nuestro estudio? Pues qué bueno. Vamos a orar y dar gracias. Señor, sabemos que donde están dos, tres o más reunidos en tu nombre, tú estás allí, en medio nuestro. Lo creemos, lo confesamos y declaramos que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo envuelve todo este lugar, envuelve nuestras vidas y está dentro de nuestras vidas. Gracias, que todo lo que se hable acerca de tu palabra quede sellado en nuestros corazones para que asimismo produzca fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues tome su lugar. Gracias a Dios estamos estudiando el capítulo 6, percepción espiritual. Y aquí al principio dice que Pablo ora para que los creyentes de Éfeso conozcan 4 cosas. La primera de ellas, que ellos conozcan a Dios, que ya lo estuvimos viendo. La segunda, que ellos conozcan el llamado en Cristo. Todos nosotros tenemos un propósito por el cual fuimos creados por el Señor. No somos podríamos decir, algo que solamente sucede porque sí, o por el destino, o una chiripada, sino realmente somos personas creadas por Dios. Y si hemos sido creados por Dios, debemos entender que Él nos creó y nos hizo con un propósito, con una voluntad. Desgraciadamente la desconocemos muchos y llevamos vidas que son una desgracia. Son vidas que ni vale la pena mencionar. Pero Él desea todo lo contrario, que vivamos vidas que valga la pena vivirlas. Él nos dio vida para que la vivamos y para que la vivamos bien. Y no tiene que ver con los bienes que uno posee, porque así dice la Escritura, no tiene nada que ver con lo que uno posee, sino que el reino de Dios no consiste solamente en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, Dios desea que usted descubra perfectamente bien su propósito de vida, el llamado de Dios en su corazón. Entonces, aquí hay 4 llamados de lo que nos habla la Escritura en el libro de Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 17 en adelante. Primeramente, que conozcamos a Dios. Segundo, que conozcamos el llamado en Cristo. Una vez que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, una vez que nos hemos arrepentido verdaderamente y le reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como aquel que nos ha librado del pecado y de la muerte, como aquel que nos ha dado una nueva vida en Él, entonces podemos conocer, ahí sí, cuál es el propósito o el llamado para nuestras vidas. Sería el punto número 2. El punto número 3 es que conozcamos, que ellos conozcan las riquezas de Dios. Y el número 4, que ellos conozcan el poder de Dios. Fíjese cómo va incrementándose cada una de estas cosas que son muy importantes. Lo más importante para el ser humano es conocer a su Dios. Definitivamente, sin Dios nada podemos hacer. Conocerle a Él, ¿verdad? El poder de su resurrección,
el saber que somos salvos, el saber que tenemos perdón. Pero luego también va creciendo que conozcamos realmente el llamado que tenemos aquí, el propósito de nuestra vida, que conozcamos también las riquezas. Y esas riquezas forman parte de nuestra gran herencia en Cristo Jesús. Por eso estamos estudiando este libro que se llama Tu herencia. En ninguna parte de la Escritura encontramos más gráficamente, más claramente, la herencia a la que nosotros podemos tener acceso, las riquezas de la gloria de Dios para con nosotros los que hemos creído en el Señor. Hay una herencia, hay algo que heredamos. Y por último, que conozcamos también el poder de Dios. Y nos quedamos aquí en el número 2, que ellos conozcan el llamado en Cristo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 18, dice: habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces hay un llamado de parte de Dios, lo cual podemos en verdad verlo como una gran esperanza. No solamente el llamado y la esperanza de que algún día estaremos con Él, sino aquí en la tierra también hay un llamado muy especial para cada uno de nosotros, que podemos entenderlo a través de lo que nos señala el apóstol Pablo aquí en las Escrituras. Primeramente, llamados a ser santos. Y santo no quiere decir que usted sea un santito, ¿verdad? O un angelito, ¿verdad? Y le salgan sus alitas para volar. Santo quiere decir simplemente apartado. El Señor nos aparta del mal. Dice que Él nos ha traspasado de tinieblas a luz. Nos ha traspasado de muerte a vida, o nos ha trasladado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Entonces tenemos realmente un llamado a ser apartados. Los que estamos aquí, si en verdad hemos creído en Él, ya estamos apartados. El Señor dice: bueno, todos ustedes ya están apartados. Su futuro es el cielo. Ya, están apartados para eso. Nada más no se me salgan del huacal, ¿verdad? Hay que tener cuidadito. Pero ya están apartados. Ya están bien apartaditos. Son santos, ¿verdad? Entonces tenemos un llamado a la santidad. Dice: habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Ahora, en 1 de Pedro 1, versículo 15 y 16 dice: antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Ahora, también Dios es un ser apartado en el universo, porque no hay otro como Él. No existe otro como Él. Él es el único Dios verdadero. El hombre ha creado muchísimos dioses, ha inventado dioses por todas partes, pero el único verdadero es Él. Y Él dice: así como yo soy santo, único, apartado, el verdadero, así también ustedes. Y si tú te consideras así y vives de esa manera, entonces tienes una vida extraordinaria. Tú puedes vivir una vida completamente diferente. Entonces somos llamados también a ser únicos. Único. Es más, dile al que está a tu lado: eres único. Eres único. Apartado para Dios. Luego fuimos llamados a servir a nuestra generación. En Hechos 22, versículos 14 y 15 dice: y Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano
para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Somos personas llamados a servir a nuestra generación. ¿Están sirviendo? ¿Están sirviendo a sus hijos? ¿Están sirviendo a su esposa, a su esposo? ¿Están sirviendo realmente a su familia? ¿Están dando testimonio de que Cristo es real en sus vidas? ¿Están viviendo conforme a lo que nos dice la palabra de Dios? Porque somos testigos. Somos llamados a ser testigos que están anunciando, y al anunciar con nuestra propia vida lo que el Señor ha hecho en nosotros, estamos sirviendo a los demás. Estamos siendo personas que tienen un llamado a mostrar, a que sea visto a través de nuestra vida la gloriosa majestad de nuestro Dios, para que los demás puedan ver que Dios es real. Mucha gente no cree porque ve el comportamiento de muchos cristianos y dice: si así son todos, yo no quiero ser cristiano, mejor me quedo con mi religión. Y se quedan con su religión. Pero esto no es una religión, esto es una vida. Este es Jesús, este es Dios, este es el Espíritu Santo. No es religión. Pero la gente que no ve que realmente hay un llamado al servicio, a dar testimonio, a que verdaderamente vean que Dios está en ustedes, que Dios está en nosotros, ellos dicen: yo no quiero eso. Y desgraciadamente hay muchos que dan mal testimonio y que no sirven, y que sus familias son un desastre, y que sus hijos están desbaratados, y que la familia está hecha a pedazos. Entonces dice: yo para qué quiero ser así, mejor no me hago cristiano. Pero fuimos llamados, y si realmente somos honestos y somos humildes delante de Dios, debemos reconocer que necesitamos en verdad esforzarnos para dar testimonio a nuestros propios hijos, a nuestra propia gente, para que ellos vean que realmente Dios es real y que nos llamó no solamente a la salvación, no solamente para que diga: yo ya me voy al cielo, sino para mostrar también que aquí en la tierra podemos vivir en paz, podemos vivir en unidad, en seguridad, en todo lo que Él nos ofrece y nos da. Entonces, llamados a servir a nuestra generación. También fuimos llamados a compartir el poder y las riquezas del Señor. Dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Muchos creyentes en el cuerpo de Cristo no sienten una convicción en cuanto a predicar el evangelio, y es porque no conocen su llamado. En verdad, dicen: bueno, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no... Claro que puedes, claro que sabes. Si tú estás leyendo la palabra del Señor, si tú estás en verdad alimentándote de la palabra, si nunca dejas de venir a la iglesia, a la congregación, en donde estás recibiendo edificación para tu propia vida, y no dejas de leer la palabra y estás alimentándote diariamente de ella y estás buscando el rostro del Señor, tú estarás siempre preparado en cualquier momento para dar testimonio de Cristo. San Francisco de Asís dijo esto. Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, y si es necesario, usen palabras. Solamente si es necesario, usen palabras. Predíquenlo con su vida. Y ese es el problema, que no lo están predicando con su vida. Y cuando lo predican con su boca, pero no con su vida, es una contradicción horrible. Horrible. Es una hipocresía impresionante. Y por eso es que no hay realmente un llamado para poder
predicar el evangelio y que la gente crea en el Señor. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto. No conocen su llamado, sus mentes no han sido abiertas, no han sido iluminados y viven como si no tuvieran un llamado para alcanzar a la gente. Mire, el problema de la iglesia es que no es iglesia. Por eso vamos a empezar una enseñanza muy padre que se llama Hacer Iglesia. Que realmente todos entendamos que somos iglesia y que como iglesia necesitamos comportarnos de tal manera que podamos entender el llamado, entender para qué fuimos creados. O sea, si tú te haces honestamente esta pregunta, ¿para qué rayos estás aquí en la tierra? Y se van a quedar, bueno, pues soy papá y soy trabajador y soy esposo y soy, ¿y cómo eres en esas tres áreas? Porque si no tenemos lo fundamental que es el llamado de Dios, el entender que Dios nos creó y nos creó para Él, para que podamos reflejarlo a Él. Fuimos hechos a su imagen y semejanza para que nuestra familia viva de una manera completamente diferente, para que tengan un sentido, para que tengan un destino diferente. Entonces no podemos hacer nada. Y por esas razones que dice que el apóstol Pablo está orando para que se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver con claridad cómo el Señor nos está llamando, cómo nos está ofreciendo las riquezas de su gloria, cómo nos está ofreciendo cosas tremendas que hacen que nuestras vidas sean transformadas. Entonces, somos llamados para alcanzar gente sin carga alguna por las naciones. Hay veces en que no estamos teniendo carga por nadie, ni siquiera por el vecino, ni por el amigo, ni por el hermano, ni por nadie, pues mucho menos por las naciones. Pero fuimos llamados, también fuimos llamados a participar en el ministerio de alcanzar al mundo con el evangelio. Pablo recibió tanta iluminación que ello lo obligó a servir a su generación. Dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16: porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme o gloriarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Me es impuesta necesidad. Mire, ¿cuántos creen que Dios quiere que todo mundo se salve? A ver, ¿sí? ¿Y cuántos creen que usted es el único que puede hacer posible eso? Ahí sí ya no, ¿verdad? Es que Dios no está mandando ángeles, ni arcángeles, ni nada. Él ha dado al ser humano ese privilegio y ese llamado extraordinario. Dios no puede meter la mano ni siquiera en su propia vida, porque Él le ha dado a usted libre voluntad, libre albedrío. Él jamás va a meterse en lo que usted hace. Usted tiene libertad para hacer de su vida lo que quiera. Puede hacer de su vida un papalote, ¿verdad? Y lo echa a volar. Puede hacer de su vida lo que quiera. Dios no se va a meter para nada. No le obliga a nada. Entonces, la única manera de que otros crean es que primero usted crea. Y que usted además, una vez que ha creído, entienda, que sus ojos sean iluminados con un gran entendimiento para que vea claramente que usted es el único que puede transmitirle a sus hijos la existencia de Dios. No es la iglesia,
no es otro lado, es usted mismo, es la casa, en su casa. Ellos entenderán mucho mejor cuando vean a su papá y a su mamá que creen en Dios, que leen la palabra, que explican a sus hijos de qué se trata y que les invitan también, porque son también libres, tienen su propia voluntad. Pero dice la Escritura que si desde niños los enseñamos diligentemente en la palabra, ellos cuando sean grandes, cuando empiecen a tomar sus propias decisiones, jamás, dice, se alejarán de él. Y yo puedo mencionarles ejemplos de muchas personas, muchísimas personas, cientos de familias que viven así, que ven cómo el Señor obra en sus hijos cuando ellos han sembrado en sus hijos desde niños la palabra del Señor, y que ahora están siendo personas que han creído y que mantienen la fe y que son personas que dan gloria al Señor. Pero al revés de aquellos que no están haciendo este trabajo, las familias se destruyen, las familias se separan, las familias no tienen fundamento. Por eso la Escritura dice claramente que cada uno mire claramente cómo edifica su vida. Dice, porque hay que poner un fundamento, pero no hay otro fundamento más que el que ya puso el mismo Dios. Y ese fundamento se llama Jesucristo. Y sobre ese fundamento uno va edificando. Y cada uno mire cómo sobreedifica encima de ese fundamento. Porque tenemos que edificar sobre ese fundamento. Pero si usted no está edificando sobre ese fundamento, entonces no está edificando en Cristo. Está edificando su vida sobre otra cosa, sobre otro pensamiento que tenga por ahí. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos personas que edificamos sobre el fundamento que es Jesucristo y transmitimos eso a las siguientes generaciones en nuestra propia familia. Entonces, Pablo recibió esto. Dice, a mí me es impuesta una gran necesidad. Me es impuesta una gran necesidad. Él dice, ¡ay de mí! Y yo le puedo decir, ¡ay de usted! Si no predica el evangelio, porque si no, se lo lleva el chamuco y entre las patas, ¿verdad? ¡Ay de mí si no predico el evangelio! ¡Ay de mí si no entiendo lo que representa hacer esto en mi propia vida! Fuimos llamados para hacer eso. Pablo oró por 13 años en el desierto y recibió allí tanto la realidad como la carga de su llamado. Pablo era un religioso. Era una persona que estaba en la sinagoga judía estudiando a los pies de un gran rabino llamado Gamaliel. Y él se sabía las escrituras muy bien. De hecho, a los niños se les enseña el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia en las sinagogas, para que aprendan cada uno de los libros y casi de memoria. Y Pablo era un gran erudito de la palabra. Y cuando sabe de que hay personas cristianas, que así se les llamó posteriormente, pero que seguían las enseñanzas de Cristo, él piensa juntamente con los religiosos de su tiempo que eso está mal, y se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Como hoy hay tantos religiosos por ahí que tratan de perseguir a la iglesia, que es Cristo realmente. Y entonces, yendo hacia Damasco con cartas, con autoridad para agarrar a aquellos y meterlos a la cárcel, dice la escritura que vino un resplandor del cielo tan fuerte al mediodía, cuando el sol está en lo máximo, pero aún este fue más fuerte, que lo tiró a tierra y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este le dice: ¿quién eres, Señor? Dice: soy Cristo a quien tú persigues. Dice: qué difícil ha de ser para ti
estar dando patadas, como decimos nosotros, ¿verdad? Dar coces al aguijón. Y entonces él se da cuenta que es Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo vivo, y de inmediato le dice: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le da instrucciones y le dice: ve a tal parte, pero ahorita te vas a quedar ciego. Y sucede todo. Pero este hombre, durante 13 años después de su conversión, 13 años después de su conversión, es cuando realmente empieza a recibir la revelación de Dios para traernos todo esto. Usted no tiene ni un año, o 2, o 3, o 4, y lo único que necesita es obedecer la palabra. Lo único que necesita es obedecer los evangelios. Lo único que necesita es decir: tengo un llamado para servir a mi familia. Tengo un llamado para servir a mi siguiente generación. Yo quiero que conozcan al Dios que yo conozco. Yo quiero que le conozcan a Él. No se trata de religión, no se trata de estatutos, no se trata de preceptos, no se trata de esto y de aquello. Se trata de Cristo, una persona. Se trata de Dios Padre, una persona. Se trata del Espíritu Santo, una persona. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Y eso es todo. Un llamado verdadero en nuestra vida. Entonces Pablo oró por 13 años en el desierto y recibió allí tanto la realidad como la carga de su llamado. Por lo tanto, debemos orar persistentemente hasta entender y sentir nuestro llamado en Cristo. Usted tiene un llamado a ser santo. Usted tiene un llamado para conocer a Dios. Usted tiene un llamado para conocer las riquezas. Y usted tiene un llamado para conocer el poder. Pero aquí usted debe tener un llamado muy especial, único, personal, de usted mismo. Usted puede tener un llamado extraordinario, y no voy a decir qué o cuál, porque usted debe entenderlo cuando esté a solas con el Señor, cuando le diga, como le dijo Pablo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted le diga al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, el Señor le va a decir: ah, sí, ¿de veras me estás preguntando esto? Bueno, quiero que seas un buen padre. Quiero que dejes de ser borracho. Quiero que dejes de ser mujeriego. Quiero que seas un buen esposo. Quiero que seas un buen hijo. Quiero que en verdad entiendas que esa es la vida, que eso es lo mejor que te puede acontecer en tu propia vida. Quiero que en verdad seas alguien que entienda que el llamado de Dios es para tu bendición, es para tu propia bendición, para ti mismo. Quiero que lo entiendas. Entonces lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, si en verdad estás determinado y decidido, porque Él es el único Dios verdadero, y le digas: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Él te va a decir exactamente lo que quiere que hagas en tu vida. Entonces eso es importante. Y después de ello, meterte con Él. A Pablo tardó 13 años. No lo usó el Señor durante todo ese tiempo. 13 años en donde él anduvo en el desierto, por acá, andaba por allá, andaba por otro lado, y él quería compartir el evangelio, no lo dejaban, y él quería decir cosas, pero no lo permitían, hasta que estuvo bien, perfectamente decidido. Entonces empezó realmente a compartir del evangelio. Entonces, llamados a participar en el ministerio de alcanzar al mundo con el evangelio. 3, también que ellos conozcan las riquezas de Dios, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cada siervo del Señor necesita oír de sus riquezas en Cristo Jesús. Mire, si no tenemos un contacto diario
diario con la palabra del Señor, jamás vamos a poder entender qué es lo que tenemos, qué es lo que realmente hemos recibido. Un contacto diario con la palabra de Dios va a abrir sus ojos para descubrir la riqueza, descubrir el tesoro, descubrir lo que usted tiene en las riquezas en Cristo Jesús. Por eso la palabra es tan importante para usted. Por ejemplo, en el día de hoy, aquí en el tiempo con Dios, usted debe tener un ejemplar de su tiempo con Dios cada día. Es palabra de Dios. Y además después le ayudan aquí para que usted reciba una reflexión de lo que se está escribiendo acá. Y en este caso, en el día de hoy, hay 8 versículos. Y los 8 versículos, yo estaba viéndolo ya con más detenimiento, tienen que ver con la palabra. Todo tiene que ver con la palabra. Y dice la primera parte: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y yo lo voy a guardar hasta el fin. Una decisión muy clara de David, del salmista. Dijo: enséñame tu palabra y yo la voy a guardar. 2, dame entendimiento. ¿Por qué está orando Pablo? Para que nos den un espíritu de revelación y de entendimiento. Entonces dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. 3, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. 4, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Ya llevamos 4. 5, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Aparta mis ojos de otras cosas. 5, confirma tu palabra a tu siervo. 6, que te teme. Confirma, hazla una realidad en su vida. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Buena es tu palabra. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Último, vivifícame en tu justicia. La palabra. Si estas cosas suceden, usted es rico. Usted es muy rico. Usted es una persona que tiene las promesas de Dios para vivirlas. Y así cada día. Cuando usted inclina su corazón a la palabra de Dios, el Señor le va mostrando de las riquezas de las que usted se puede apropiar como promesas suyas para ponerlas inmediatamente por obra. Entonces, cada uno necesita oír de las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Por eso dice aquí: si no tenemos un contacto diario con palabras de fe, no nos daremos cuenta de nuestras riquezas en Dios. No nos daremos cuenta. Necesitamos una dotación cotidiana de palabras de fe para que a diario alcancemos mayor revelación en esta área. Necesitamos detenernos un tanto en la agitación de la vida para hacer una confesión positiva de las cosas que tenemos en Cristo. Nos paramos tantito, leemos la palabra, meditamos en ella y descubrimos lo que tenemos. Y el número 4, que ellos conozcan el poder de Dios. Y esto es muy importante, porque también si nosotros no podemos descubrir que Dios nos está capacitando por su Espíritu Santo para que podamos, o para que tengamos el poder de hacer las cosas, entonces nunca las haremos. Nunca las vamos a hacer, porque no las podemos hacer por nosotros mismos. El Señor Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Por lo tanto, es importante que lo entendamos. Y dice aquí:
Efesios 1:19. ¿Y cuál es la inconmensurable o inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza? Tres cosas del poder de Dios. El poder de Dios que no puede ser medido. Imagínense aquel que creó todas las cosas solamente con el aliento de su boca. Él nada más dijo y las cosas fueron hechas. No se puede medir ese poder. Él dijo y se hicieron. Lea Génesis 1, habló Dios y se hizo. Habló Dios el segundo día y se hizo. Habló Dios al tercer día y se hizo. Y así cada día y se hizo. Cada día. Entonces no puede ser medido. En el griego las palabras la inmensurable grandeza de su poder hablan acerca de su poder ilimitado, indicándonos claramente que el poder de Dios es más que suficiente para resolver cualquier problema. Si nosotros recurrimos al Dios que puede todo, pues puede todo. Así de sencillo. El poder de Dios que obra activamente en las vidas humanas. En el griego la palabra poder también se puede traducir como energía, energeo, como algo que es energético, que tiene una energía, ¿verdad? En donde esa energía se traduce en un gran poder para realizar cosas. Entonces, quiere decir que en nuestras vidas hay ahora una operación enérgica de su poder ilimitado que está afectando nuestras vidas. Ay, yo nunca pensé que podía hacer esto, pero ya lo puedes hacer. Yo nunca pensé que podía perdonar, pero ya perdonaste. Yo nunca pensé que este rencor que traía aquí metido lo podía sacar, pero ya no lo tienes. Yo jamás pensé que podría hacer esto que ahora estoy haciendo, pero lo estás realizando. ¿Por qué? Porque hay un poder ilimitado en lo que Dios está obrando. La energía de Dios está generando dentro de nosotros todo cuanto necesitamos. Fíjese, revelación, paz, victoria, gozo, oraciones, edificación de nuestro espíritu, sanidad, nuevas lenguas, frutos, etcétera. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está actuando dentro de nuestras vidas para lograr esto. Hay un poder. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó de los muertos, antes de ascender al cielo, estuvo aquí en la tierra 40 días. 40 días. Y en esos 40 días le siguió enseñando a sus discípulos y a muchas gentes más, y les estuvo hablando acerca del reino de Dios, y les estuvo enseñando. Pero en un momento dado les dice, ya me voy. Y entonces los discípulos, habiéndolo visto resucitado, imagínense un milagro extraordinario, porque todos cuando le vieron clavado en la cruz, muerto, corrieron, huyeron. Dijeron, aquí se acabó todo, ya, todo lo que pasó, pues ya pasó, porque él ya se murió. Pero cuando lo ven vivo, resucitado, entonces dicen, espérame, quiere decir que todo lo que él dijo es verdad. Y entonces se quedaron con él y le seguían a todas partes, y más gentes andaban con él y le vieron resucitado. Y le seguía hablando de las cosas de Dios, las cosas del reino, del evangelio del reino. Pero llega el momento en que les dice, les conviene que yo me vaya. Imagínense el shock. ¿Cómo que ya te vas? Si acabas de resucitar. Si estás aquí apenas, no te vayas, ¿cómo te vas a ir? Dice, les conviene. ¿Cómo nos va a convenir? Si tú eres todo y estás vivo, venciste a la muerte, venciste a todos, ¿cómo crees que te vamos a dejar ir? Dice, les conviene. ¿Y por qué les conviene que yo me vaya?
porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Espíritu Santo. Así fue la cosa. Dice, sin embargo, si yo me voy, se los enviaré o se los enviaremos. Y el Espíritu Santo representa o es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Dice, pero da la casualidad que el Espíritu Santo es igual que yo y les mostrará todas las cosas que yo les he enseñado y muchas más otras. Él les guiará a toda la verdad. Él les llevará con una gran diferencia. Yo estuve con ustedes 3 años y un poquito más, pero Él estará con ustedes para siempre. Esa es la diferencia. Él estará con ustedes para siempre. Y ese es el poder de Dios. Entonces, el poder de Dios, que es para una demostración de su naturaleza victoriosa. El Espíritu Santo está actuando dentro de nuestras vidas para lograr esto. El cuerpo de Cristo debe demostrar la victoria completa de la cruz sobre sus enemigos. Dice Marcos 16:18, y está hablando el Señor: tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Y por qué? Porque Él está diciendo, yo les estoy dando potestad, o sea, poder sobre todo, sobre todas estas cosas, y nada les dañará. El poder de Dios, que es para una demostración de su naturaleza victoriosa. Y nosotros está a nuestro alcance. Lo tenemos. De hecho, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu del Señor viene a nuestra vida. Ocupa el lugar que estaba vacío aquí y no se sale a menos que tú le digas salte, porque tú tienes el control sobre tu vida. Tú tienes la voluntad para decidir lo que quieras. Pero si tú no le dices salte, el Espíritu ahí se queda. Y el Espíritu te ayudará. Porque también una de la parte de la naturaleza de lo que es el Espíritu es que Él es nuestro ayudador. Él nos ayuda. Cuando estamos en alguna necesidad, Él nos habla. Cuando estamos en algún problema, Él nos habla al oído. Aguas. Cuando estamos en alguna situación, Él nos protege. Entonces, el Espíritu Santo, el poder de Dios, está a nuestro alcance. Bien, para terminar, aquí usted va a contestar esta reflexión y dice aquí, como primera parte, menciona las 3 primeras cosas que el apóstol Pablo desea que conozcamos de Dios. ¿Cuáles son? Que conozcan exactamente, y que conozcan las riquezas y que conozcan la grandeza de su poder. Luego menciona a qué fuimos llamados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos, llamados a servir a nuestra generación, llamados a compartir las riquezas y el poder del Señor, y llamados a alcanzar al mundo. Así que aquí podemos darnos cuenta de cuál es verdaderamente nuestro destino en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Señor, gracias, porque con cuánta claridad nos muestras nuestra gran necesidad que tenemos de ti. Gracias por tu palabra, que se nos ha dejado como un legado, como un testamento, el cual ya es nuestro y recibimos. Gracias que a través de ello podemos
tener entendimiento y revelación de las cosas. Y gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el cual viene a nuestra vida y está en nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, porque deseamos alcanzar el llamado que tú, Señor, has puesto en nuestras vidas y un claro propósito por el cual nos creaste. Gracias porque es tu voluntad que así sea en cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días y empezaremos otra parte de este capítulo.